vamos en la última parte del tema, vamos con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Hemos visto que se firma el armisticio en noviembre de 1918 y a partir de ahí se tiene que reestructurar la nueva situación de Alemania, pero también de toda Europa. Y así surge la primera gran reunión de los países vencedores, que se da el 18 de enero de 1919 en la denominada Conferencia de París. Como veis en la imagen, donde están representados el llamado Comité de los cuatro países que vencieron la Primera Guerra Mundial. Hay más, pero los más importantes: el presidente estadounidense Wilson, el primer ministro Lloyd George de Inglaterra, el primer ministro francés Clemenceau y Orlando, que era el jefe del Ejecutivo italiano. Realmente fueron los tres primeros los que realmente dirigieron las negociaciones con los países derrotados, que no asistieron en ningún caso, sino que cuando se toman los acuerdos, pues básicamente son impuestos a cada uno de esos países. Las posturas entre ellos, los cuatro principales protagonistas, eran bastante diversas. Al final se acabó imponiendo de alguna manera la postura de Clemenceau de Francia, que pues, personificaba la mayor dureza con Alemania, con la idea de Alemania pagará, es la única culpable, mientras que los países anglosajones, pues sin querer dejar de castigar a Alemania, optaron más por una actitud más conciliadora, mientras que Italia infructuosamente pues aspiraba a una composición territorial que finalmente no va a conseguir y que luego también generará un resentimiento que utilizará Mussolini en los años venideros. La figura más importante, o una de las tendencias más importantes que se intenta tomar aquí, es el papel que juega Estados Unidos, que buscando esa solución consensuada va a plantear su presidente los denominados 14 puntos de Wilson. Esto es una actividad que haréis vosotros y trabajaréis un poquito más, pero básicamente son las líneas a seguir por la diplomacia internacional a partir de ese momento, que se debería hacer para evitar de alguna manera otro conflicto como el de la Primera Guerra Mundial, y establecían pues aspectos como la libre circulación, la prohibición de acuerdos secretos, se fomenta las nacionalidades, donde un 55% de la población debe hablar la misma lengua para crear un territorio. Se intenta también apoyar la consolidación de las democracias, y todo esto pues estaría vigilado y supervisado por la SDN, la Sociedad de Naciones, que es una organización que analizaremos en la parte final de este vídeo. De todos los países perdedores se va a firmar un tratado de paz con cada uno de ellos. Como veis ahí, se firmará con Alemania el Tratado de Versalles, con Austria Saint-Germain, con Hungría el Tratado de Trianon, Neuilly para Bulgaria y Sèvres para Turquía. Los 5 son relevantes, pero evidentemente el más importante por la trascendencia que tiene en el momento y por la que tendrá después es el famoso Tratado de Versalles, que es el que se firma con Alemania y que va a suponer pues, una imposición muy dura para los territorios de Alemania. En primer lugar, se pedirán unas multas desorbitadas para pagar los gastos de la guerra, al considerarlo como el único culpable es el que tiene que hacer frente a unas reparaciones, unas indemnizaciones de guerra a los vencedores enormes. Se fijarán las cifras posteriormente, pero más o menos el 50% de esos pagos irían para Francia, para reponer esas pérdidas que tuvo en territorio francés. Habrá también unas cláusulas militares muy duras, con una limitación del ejército a 100.000 efectivos, con la desmilitarización de Renania, pero seguramente las que más duelen y las que luego también utilizará de forma muy importante Hitler van a ser las pérdidas territoriales. Son muchos los territorios que pierde Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Los más importantes, por citar aquí, pues vemos Alsacia-Lorena, que ya es un territorio que conocemos, que ya viene de la lucha anterior. Podemos hablar también de Eupen y Malmedy, que son territorios que se van a Bélgica. Se le va a dar también un territorio a la zona de Polonia, como veis ahí en el mapa. Danzig y Memel se van a considerar pues, como ciudades libres. Schleswig y Holstein al norte pasan para Dinamarca. En fin, como vemos, es un compendio de territorios que al final, unido tanto las separaciones de guerra como las cláusulas militares y como las pérdidas territoriales, van a considerarse por parte de Alemania como un diktat, como una imposición, como un castigo demasiado duro, y que, bueno, como digo, será utilizado posteriormente por Hitler para saltarse, por ejemplo, la SDN y como para considerar que Francia había abusado de la Alemania con esos tratados de paz. Como hemos citado, con cada uno de los países se va a firmar un tratado de paz que van a configurar un nuevo mapa, como veis allí. Importante, los dos tratados que se firman con Saint-Germain y Trianon, que serían con Austria y con Hungría,
que desaparece el Imperio Austrohúngaro, básicamente lo que tenemos aquí, entonces aparecerá un país que es Austria, otro país que es Hungría, y a partir de ahora también pasará para Checoslovaquia. En el Tratado de Saint-Germain con Austria, pues van a haber también territorios que pasan para Polonia y Yugoslavia. Se va a prohibir, por ejemplo, que Alemania ocupe también la zona de Landlus. En el Tratado de Trianon con Hungría, pues también van territorios de Polonia y Yugoslavia, también Italia recupera territorios que son Istria y Trentino, y bueno, pues al final con esta nueva división va a generar también un problema porque va a haber una minoría húngara, más o menos unos 3 millones de húngaros que van a quedar fuera de su nación, y al final habrá húngaros esparcidos por Eslovaquia, por Rumanía y por Yugoslavia. El cuarto tratado que citamos aquí es el Tratado de Neuilly, que se firma con Bulgaria, que también son pérdidas territoriales que van a pasar para Rumanía, Grecia y Yugoslavia. Y el último va para el Tratado de Sèvres, que como ya me he adelantado, van a perder territorios en Oriente Medio y, por ejemplo, Palestina e Irak pues van a pasar para Gran Bretaña en forma de mandato, Siria y Líbano para Francia. En cualquier caso, lo que estamos viendo, que lo que nos interesa es la configuración que hay en Europa en el antes, como veis en el mapa de la izquierda, con ese gran imperio austrohúngaro y ese gran imperio alemán, y la que se surge tras estos tratados de paz, donde, como vemos, en la Europa del Este han surgido distintos países. Vemos también que hay una incidencia del Tratado de Brest-Litovsk, ese tratado por el cual Rusia salía de la guerra en el año 1917 con todos los países del Báltico. Bueno, y lo que nos interesa aquí es ver claramente las diferencias territoriales que hay en el antes y en el después de la Primera Guerra Mundial. Si seguimos un poco en la misma estructura, hemos analizado pues los tratados de paz. Lo siguiente que tenemos que ver son las consecuencias económicas y las consecuencias sociales. Como veis, bueno, las imágenes están un poco borrosas, pero en la parte de la izquierda es una actividad que ya hiciste sobre las víctimas de la Primera Guerra Mundial, analizando, ya sabéis que se calcula que en torno a 10 millones de soldados pudieron fallecer durante el conflicto, aparte ya de enfermedades, la subalimentación, muchos mutilados, muchas viudas, muchos huérfanos. Las condiciones que se quedaron ahí fueron muy duras, y desde un punto de vista económico las pérdidas materiales fueron también enormes. Los estados que estaban en conflicto se empobrecieron, adquirieron grandes deudas, sufrieron los problemas de inflación. Claro, los grandes beneficiados fueron aquellos que no participaron directamente, aunque bueno, en el caso de Estados Unidos sí que participa, pero no lucha dentro de sus fronteras, y otros países como puede ser España sí que se beneficiaron como proveedores de las materias primas y alimentos. Pero como digo, lo que empezamos a ver aquí es la consolidación de Estados Unidos como poder hegemónico, que sufrió un gran crecimiento de producción industrial y sus exportaciones se convirtieron pues, en las líderes mundiales, y también se convirtió en el principal prestamista de los aliados. Como vemos, esa figura económica que va a ser tan importante desde ese momento, y lo vemos también en la actualidad. Para controlar un poco la situación que hemos visto que surgía pues, a finales de los años 20 o a principios de los años 20, se va a crear un organismo supranacional donde en principio tenían que estar representados todos los países, aunque no será así al final, que va a ser la Sociedad de Naciones, la famosa SDN. El objetivo fundamental de su surgimiento, de su creación, era garantizar la paz, fomentar la cooperación, que se vigilara el cumplimiento de los tratados que se habían firmado en los momentos previos, y en caso de que hubiera un conflicto entre países, que se dirimiera de manera diplomática y así evitar un conflicto bélico. Su sede se sitúa en Ginebra, en Suiza, y va a haber también una asamblea y un consejo parecida a lo que encontremos hoy como la ONU, para que veáis que esto es un poco el germen. El problema es que, como veis en la imagen de la derecha, bueno, pues Estados Unidos no se va a integrar, para Alemania e Italia pues no era una sociedad de naciones útil para sus intereses, cuando tienen ocasión se salen de ella, y bueno, pues como también se representa ahí, cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta, quería acabar resolviendo sus problemas de forma individual, y acabó desapareciendo esta SDN en los años 30, y a la que sí que tras la Segunda Guerra Mundial se cree un nuevo organismo que existe en la actualidad, que es la Organización de las Naciones Unidas, como bien veis aquí. Como siempre digo, una visión más o menos rápida de las causas, pero de las consecuencias, perdón, pero que nos puede darnos un poco la visión general de lo que fueron la Segunda Guerra Mundial y la repercusión que tuvo posteriormente. Gracias.